En este recorrido semanal que hacemos hablando con distintos cooperativistas del país, con distintos rubros, vamos a charlar hoy con Carlos Méndez, que es de Pinamar, tiene la cooperativa Reciclando Conciencia, un nombre más que sugerente, y lo tenemos en línea. Carlos, gusto de saludarte, Rubén Larrondo desde Catriel, Río Negro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Mucho gusto, gracias por la comunicación. Bueno, más que interesante ya el propio nombre de la cooperativa, ¿no? Porque Reciclando Conciencia implica no solamente el hecho de reciclar como una actividad económica, sino además el de generar conciencia para el uso de aquello que descartamos, ¿no? Sí, totalmente. Es algo que comienza por casa, ¿no? Por eso el nombre. Venimos de... Siempre decimos que no le pusimos el nombre por bonito, sino porque había que hacer un trabajo interno también. Así que la verdad que nos ayudó bastante el nombre, porque ya con el nombre ya más o menos se identifica nuestra actividad, ¿no? Claro. Leía por ahí que ustedes arrancan, digamos, viendo un poco como una necesidad de salirle al cruce a este desmanejo de los residuos que observaban en su ciudad. Es más o menos así, ¿no? Sí, nacemos en un paro municipal de 5 meses que hubo en nuestro partido, en donde se crearon microbasurales por todos lados, un paro municipal que acá la recolección es terciarizada, o sea, se continuaba con la recolección de basura, pero todo lo que era limpieza de microbasurales que dependía de la municipalidad estuvo por 5 meses parado. Eso hizo que se colapsen las esquinas, frente de nuestra casa. Así arrancamos, limpiando y erradicando los microbasurales en nuestro entorno, y en el año 2014 nos conformamos como cooperativa después de 4 años. Arrancamos en el 2010 con la actividad de activista, se podría llegar a decir, para el 2014 conformarnos como cooperativa de trabajo, y ahí eso cambió nuestras vidas en muchos aspectos. Sí, les sirvió desde lo económico para la subsistencia, porque es una cosa que lleva mucho tiempo, que es una actividad constante, digo, porque más allá del fin buenísimo que es el de generar conciencia y el de ayudar a tener un ambiente mejor, también tiene que ver con quienes trabajan de poder vivir de eso, ¿no? Sí, la realidad es que, bueno, para que tengas una idea, yo el primer retiro de dinero de la cooperativa lo hice después de 6 años de haber comenzado con la actividad. Yo me especializaba en la construcción en seco y, bueno, ya hace 7 años más o menos que vivo enteramente de la cooperativa, y para la cooperativa también, ¿no? Porque nosotros somos trabajadores de 24/24. Así que en realidad las 24 horas. Pero, como es, sí, hoy es una actividad que por uno u otro beneficio, si querés paso a comentarte un poquito cómo se componen nuestros retiros y demás. Decime vos en qué hacemos poco y avanzamos, mi problema. Dale. Nosotros en el 2014 nos conformamos como cooperativa. En el 2016 logramos un contrato con la municipalidad, logramos ser reconocidos como proveedores de servicio. Una de las primeras y pocas experiencias donde se reconoce a una cooperativa de recuperadores urbanos como proveedora del servicio de la municipalidad en este caso, que nos permitió ese contrato poder adquirir en cierta manera deuda, y poder comprar nuestra primera compactadora para empezar a hacer fardo más grande y poder llegar directamente a la industria. Ese reconocimiento, se podría llegar, que ingresa en una primera instancia como subsidio, hoy se transformó en una experiencia que más que nada marca que a las cooperativas de recuperadores o de reciclado, como quieran llamarle, no se les puede pagar con basura, porque la basura no siempre es rentable. Hay materiales que sí tienen cierta rentabilidad o viabilidad económica, le decimos nosotros, y otros que hay que meterlo dentro de la gestión integral, ¿no? Porque lo que sucede es que la basura en nuestra región va a parar a un basural a cielo abierto,
y eso lo sabemos, entonces tenemos que tratar de gestionar todos los residuos, sean rentables o no sean rentables. Por esa actividad tenemos un contrato ya con la municipalidad que data casi de 9 años, que nos permite hacer una gestión integral. Este año, obviamente que esa brecha se agrandó porque el contrato quedó atrasado y hoy cubre un 30% del costo operativo de la planta, el otro 70% depende de la producción de la cooperativa y del valor agregado que le dé a los residuos, ¿no? Nosotros hoy nuestras formas de ingresos tienen que ver con esto, con un contrato con la municipalidad y con contrato con diferentes grandes generadores de nuestro partido para gestionarle los residuos responsablemente, trazarle esos residuos y emitirle informes y certificaciones mensuales, informes de impacto para que la empresa tenga como piezas de comunicación y certificación para que obviamente tengan una certificación triangulada con el Ministerio de Ambiente de la provincia. Muy variada nuestra charla, así que por ahí, sí. Si querés, ahí más sus preguntas. Quiero hacer un paréntesis ahí. Después me seguís contando en base a lo que te parezca más importante. Creo que hay 3 puntas ahí. Una, decís 9 años, con lo cual, si uno mira en la línea de tiempo, hay 3 mandatos políticos de por medio, con lo que significa que lo han entendido, porque seguramente en esos 3 mandatos habrán habido distintos colores políticos, y si sigue, es porque lo han entendido como una cuestión de Estado difícil de aplicar en la Argentina que conocemos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, el tema conciencia que dijiste al principio, el primero que tenía que tomar conciencia es el sector político, porque si una municipalidad, más allá de que tuviera un paro, sabe de un paro de empleados y no se pusieran de acuerdo, sabe que sus responsabilidades siguen vigentes mientras tengan mandato, con lo cual no había demasiada conciencia en ese mandato político frente a abandonar la ciudad, los basurales, y que tuvieran que salir precisamente la ciudadanía a resolverlo. Y el otro, también el tema conciencia lo podemos aplicar al hecho de que se haya desfasado tanto los recursos que le deben pagar a ustedes para seguir con este trabajo y tengan que ir buscando esos recursos por otro lado, ¿no? No, sí, la realidad es que, nosotros como cooperativa, obviamente que de entrada lo que más nos atrajo fue el formato, ¿no?, de cooperativa, que lo creemos equitativo, lo creemos justo. Entonces, siempre levantamos la bandera del cooperativismo como primera medida, nunca levantamos una bandera política, y eso nos permite ir un poco por el medio con las políticas públicas, ¿no?, y privadas. Entonces, el no habernos, en este caso, politizado, se podría llegar a decir, más allá de que cada uno de nosotros tiene su ideal político, hizo que nosotros pasamos por 1, 2, 3, 4, 5 intendentes diferentes. Pinamar tiene una historia rica en cuanto a los intendentes, ¿no? En donde en una gestión pasaron 3 intendentes, para que tengas idea, y terminó con un intendente interino. Eso, sí, ha sucedido que hemos, por suerte, traspasado estos mandatos políticos. Se puede llegar a decir que con mucha cintura y tratando de no quedar pegado con ninguno, ¿no? Porque la realidad es que, como nosotros decimos, el ambiente, la basura es una problemática transversal, nos atraviesa absolutamente a todos, a todas y a todos, en este caso a las empresas, a las cooperativas, a los municipios. Es algo que un grupo de personas que quiso, en cierta manera, en este paro municipal, hacerse cargo de un tema que nadie lo ponía en la mesa. Entonces, creo que ha sido un logro pasar esto y seguir manteniendo ese beneficio, en cierta manera, que parece poco, que cubre un 30-35% del costo operativo, pero la realidad es que vos ya lo tenés asegurado por lo menos. Y la otra venía, sí. Decía
lo de los distintos mandatos, que eso quedó claro, pero que desde el principio, digamos, denuncia en silencio que hay una falta de conciencia de parte del sector político respecto de cómo hacer el tratamiento de residuos, de punto tal que había un paro y con ese paro sí, bueno, que se las arreglen como puedan, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la verdad que fue una locura ese paro municipal, exponiendo a la salud de nuestra población, ¿no? De una manera bastante grave. Bueno, con el pasar de los años, obviamente que fuimos comprendiendo y entendiendo cómo se mueven los sindicatos, cómo se mueve la parte municipal, y accionándonos de alguna manera a no interferir, ¿no? Porque hay veces que uno por creer que las cosas son de una manera se mete en intereses de otro y eso a veces molesta, ¿no? Pero bueno, si hubiésemos sabido eso, quizás no hubiésemos hecho nada y no existiríamos. Claro. Así que... Tal cual. El otro tema escapa a lo local, porque ustedes, digamos, están muy enfocados a lo local, y es preguntar si hay alguna movida, digamos, tal vez invisible todavía, entre cooperativistas y activistas del reciclado y de la conciencia ambiental, porque hay una contradicción tan grande entre los mensajes, vuelvo a insistir, de la política, de quienes gobiernan respecto del cuidado del medio ambiente y lo que pasa después. Mientras en algunos municipios, por ejemplo, te prohíben entregar bolsitas de nylon, todo lo que compras en un supermercado está envuelto en plástico y en nylon, ¿no? Es como que no hay una conciencia tampoco desde la política general de decir, bueno, que no se entreguen bolsitas de nylon, pero que tampoco el packaging tenga que ser con nylon o plástico, que son tan difíciles de resolver como basura, ¿no? Sí, mirá, nosotros trabajamos mucho a nivel federal en realidad. Si bien localmente nos enfocamos, después nos enfocamos también a nivel regional con las cooperativas emergentes del rubro y somos parte de un consejo de administración de la federación, de FECOTRA en este caso también, y parte del área de grandes generadores de CONARCO, que es la Confederación de Cooperativas de Trabajo. En este caso la federación nuclea a más de 200 cooperativas, entre ellas unas 50 cooperativas de diferentes partes del país. Y eso, bueno, nos permite estar dentro de una red de recuperadores, en este caso, en donde nada, nos fortalecemos constantemente. Hace un ratito terminamos una reunión que tenemos semanalmente, centrándonos mucho en lo que tiene que ver con el cooperativismo y la industrialización de las cooperativas de recuperadores, porque la realidad es que, si bueno lo mirás desde este punto que tiene que ver con las cooperativas de recuperadores son como, primero que son el termostato de nuestras comunidades, de lo que sucede en la parte ambiental y la recuperación de residuos, e inclusive la parte social también, ¿no? Es una especie de gran observatorio, por un lado. Por el otro, perdón que me distraiga, pero es que me está entrando y saliendo la máquina de galpón y me genera un ruido detrás. Entonces, la realidad es que en esta red lo que estamos trabajando constantemente tiene que ver con resoluciones provinciales. En este caso, la provincia de Buenos Aires tiene resoluciones como la 317/2020, la 85/2014, 190/2024, que son resoluciones que obligan a los grandes generadores a la separación de los residuos, a separar los residuos, contratar un operador habilitado, que en este caso lo somos desde el año 2015 como Destino Sustentable, que le emita un manifiesto de trazabilidad de residuos. Eso marcan estas resoluciones que antes simplemente impactaban dentro de lo que era el Lamba y la zona costera, y hoy impactan en todos los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa resolución lo que marca, más allá voy a tratar de volver a tu pregunta después, pero esa resolución lo que marca es que si bien no hay una ley de responsabilidad extendida del productor en la Argentina, o hay, pero la realidad es que se encajona cuando sale. Esta es la realidad. Hace 24, 26 años que está la ley y no logramos que salga. Este año se hicieron intentos, el año pasado con la ley de envases, de que hubiese recursos para la gestión de residuos.
cuestión que bueno, que no estaría sucediendo por ahora, pero bueno, estas resoluciones a nosotros nos permiten que los grandes generadores empiecen a gestionar los residuos conscientemente o responsablemente en este caso, y que contraten a una cooperativa o un destino sustentable que pueda empezar a gestionarlo. Eso le permite a las cooperativas poder no depender enteramente de un presupuesto o de un vínculo con la municipalidad, sino que tener cierto vuelo propio en cuanto a las contrataciones y demás. Entonces, esa experiencia está en la provincia de Buenos Aires. Yo no conozco que en otra provincia del país esté sucediendo algo parecido. Hay muchas experiencias, ¿no? De todos los municipios. En ningún municipio creo que se manejan los residuos igual que en el otro. Y con respecto a si se está trabajando o no, y con la responsabilidad extendida del productor, que tiene que ver con el que produce el envase, pueda también pagar o tenga que pagar para que ese envase después sea recuperado, existe esto, ¿no? La ley que hace 20 y pico de años que existe y no es aplicada. No es aplicada, o en realidad existe pero no es aprobada. Entonces, no tenemos hoy una ley que proteja como los países del primer mundo que le pueda dar fondo a la parte gubernamental y privada para gestionar los residuos, ¿no? Porque se entiende que para cambiar el engranaje, empleos que tienen que ver con los residuos, que datan de mayormente de 6 años a 2 años más, automáticos, o sea que exceden estos pliegos a los gobiernos que de turno, porque no siempre coincide con que ingresa un gobierno y cambió el pliego, sino que el gobierno queda sujeto a un pliego que quizás firmó el mandatario anterior, claro, con respecto a los residuos. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con esa parte y con la parte legislativa, obviamente, y de resoluciones. Y en este caso, la ley de envase me parece que sería una ley que permitiría la gestión de los envases de otra manera, y también la producción indiscriminada de materiales de un solo uso, ¿no? Porque tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que, total, nadie dice nada. Hay veces que incluso hay productos que el negocio son los envases. Entonces, ni siquiera el producto en sí, ¿no? Claro. Es más caro el envase que el producto. Entonces, hay una cuestión detrás que básicamente nosotros lo que tratamos es hacer nuestra parte y hacer una gestión integral y promover esa gestión integral, promover el cooperativismo y el valor agregado dentro de la línea de producción. Hoy te comento bien un poco lo que hace la cooperativa. La cooperativa gestiona y separa en 28 tipos de residuos. Ya hace varios años que la cooperativa, con diferentes plásticos dentro de unos hornos pixeros, así arrancamos, hace unas placas hasta que incorporamos un horno termocontagible, que era un horno que salía de la industria, que nos permitía hacer una placa de 60 por 40, más o menos en esos tamaños, y con esas placas después lográbamos diferentes objetos como cucha de perro, maceteros, cestos de basura y demás. Es una manera muy artesanal. Y también empezamos con la fabricación de bloques de Teborpor, eso, todo lo que es la carpintería municipal enfrente, que es un galpón, toda la ampliación de la cooperativa se hicieron con estos bloques. Hay 2 proyectitos también en la ciudad que se hicieron con estos bloques. Ahora nos quedamos sin espacio para el desarrollo, eso demanda de bastante espacio físico para poder desarrollar fabricar cantidad para poder bajar el costo, ¿no? Y que cumpla una función social real y ambiental. Así que bueno, eso lo tenemos en stand-by. Esa transferencia de conocimiento se la hicimos a una cooperativa emergente acá a 50 kilómetros, que le cedimos la bloquera y el conocimiento para que empiecen a desarrollar ellos. Y ahora la cooperativa incorporó una línea de fabricación de listones plásticos. Eso ya la pusimos a funcionar la semana pasada. Así que empezamos con lo que es fabricación de postes y fabricación de listones plásticos para diferentes cosas, ¿no? Desde bancos a cestos de basura. No es un proyecto que no esté un poco trillado, digo, porque no es que lo inventamos nosotros. Sí, fuimos los primeros que hicimos los primeros listones hace 9 años más o menos, cuando comenzamos con una extrusora de prueba. Después ese desarrollo no pudimos avanzar en ese desarrollo, nos detuvimos mucho más en todo lo que tiene que ver con
con cintas transportadoras, zampi, compactadoras, toda la primera parte del proceso de reciclado. Y bueno, ahora últimamente logramos incorporar esa línea de fabricación de listones con la ayuda de una empresa local, una desarrolladora local que nos ayudó a financiar esto y esta línea de producción, y se lo devolvemos con productos y servicios en sus emprendimientos. Así que hay formas de que una cooperativa se autogestione en cierta manera y pueda crecer. Hoy no te digo que tenemos un manual, porque todavía se está escribiendo el manual de las cooperativas de recuperadores, pero sí hay cooperativas como la nuestra que tiene el libro totalmente abierto para que las cooperativas emergentes en el rubro puedan avanzar más rápido de lo que avanzamos nosotros, ¿no? Usando nuestra base por lo menos de información o de errores y aciertos, se pueden avanzar un poquito los proyectos más adelante. Nosotros hemos cometido errores como tener los molinos trituradores sin todavía tener un zampi. Entonces, en el camino quedaron muchos recursos humanos valiosos, se podría llegar a decir, que no se bancaron este proceso de equipamiento de la planta, de la actividad, y bueno, nada, fueron errores que hemos cometido. Hoy sí tenemos que aconsejar o simplemente sugerir a una cooperativa o un proyecto cómo comenzar. Tenemos el paso a paso, que nosotros lo hicimos totalmente desordenado, pero lo hicimos. Hoy podemos decir que lo hicimos, ese paso a paso para brindarle, decir, primero esto, segundo esto, tercero esto, pueden pasar a esto, en toda la línea de producción. Tenemos un modelo bastante raro, porque nosotros desde hacer los retiros de reciclables, solo trabajamos con un programa de islas ambientales, le llamamos. Tenemos, si pones islas ambientales en la web, te van a aparecer islas ambientales en Pinamar. Son 3 cajones de madera de 1x1 con un bolso de rastrea, que son instalados hoy en unos 40 y pico de puntos en la vía pública, y después tenemos unos 40, 50 puntos que la mitad nos contrata la empresa, llámese supermercado, restaurante, hotel o barrio o oficina, para hacerle ese retiro, y otros 20 y pico que son puntos pedidos por los vecinos y los cuales los apadrinan, y nosotros cumplimos con el retiro cada vez que nos requieren. Estamos incorporando una app, la cooperativa se está tecnificando sería la palabra, para no quedar atrás con la tecnología y bueno, y poder dar otro tipo de servicio también para el ciudadano consciente, porque la realidad es que una separación diferenciada o separación en origen, recolección diferenciada, no está tan cerca, y nosotros necesitamos avanzar con mucha gente que ya está requiriendo de alguna manera que se le acerque el punto a su casa o se le acerque el retiro a su casa, ¿no? Claro. Siempre teniendo en cuenta de que también nos metemos en un rubro que hay que pedir permiso, ¿no? No es algo que se puede hacer por hacer así porque sí, ¿no? Así que, bueno, un poco el todo, ¿no? De la cooperativa. La cooperativa ha llegado de cierta manera hasta acá porque desde un primer momento entendió que sola no podía, y buscamos el respaldo institucional a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo para el desarrollo de este bloque que te comentaba, con la Universidad Nacional de La Plata, con la Dirección de Gestión Sustentable de la universidad, para que nos capacite en todo lo que tenía que ver con eficiencia energética y, bueno, ganar ese respaldo. Con la Fundación Vida Silvestre también para hacer el monitoreo del comportamiento del turista frente a un programa de reciclado en balnearios. Todos esos obviamente que nos puede llamar y que firmen un convenio marco y uno específico, sino que hubo que primero mostrar que lo que decíamos era lo que sucedía, ¿no? No son organizaciones que firmen por firmar con una cooperativa de trabajo, sino antes asegurarse de que la cooperativa funciona como tal, ¿no? Como una cooperativa que seguimos aprendiendo nosotros, constantemente seguimos aprendiendo. El cooperativismo es muy amplio, es muy atractivo si se hace suelto. Si es un cooperativismo contraído, se podría llegar a decir, o friccionado y sin apertura, mayormente pasa eso, ¿no? Se cierra y
no se le da y no se construye a los dirigentes futuros. Y hoy, bueno, nosotros entramos en esas metas de que este año nuestros socios cooperativistas tengan 12 o creo que 13 son capacitaciones cooperativas durante todo el año, que entiendan lo que es una cooperativa, que entiendan de lo que son parte, y es una manera también nosotros de construir el futuro de esta organización, ¿no? Porque si no, se va Charlie, se va Marilyn, se va Andrea, se va Mercedes, y la cooperativa no se entiende y se termina cayendo, ¿no? Entonces, nada, mucha construcción para que no, para tirarla por la borda, se podría decir. Perdón que hable tanto. No, pero está bien. Está bien, es una buena exposición y es lo que queríamos, que cuenten desde adentro. Bueno, a nosotros se nos agotó el tiempo, pero no va a ser la última charla, seguramente volveremos a encontrarnos, porque nos quedaron un montón de cosas para seguir ahondando en este tema tan interesante, pero lo importante es que lo que vos contás sea la semilla que caiga en aquellos que están escuchando en este momento y que puedan organizarse de forma asociativa para hacer este aporte en las distintas localidades, ¿no? No, totalmente, así que todos los canales están abiertos. Nosotros, si requieren mi número de teléfono, solamente buscan Reciclando Conciencia en Instagram o en Facebook, lo solicitan por ahí y me va a llegar el mensaje, y si quieren hablar directamente conmigo no hay ningún problema, o si quieren algún tipo de información la pueden pedir a través de cualquiera de los medios de comunicación, que estamos casi en todos los que podemos posibles, así que nos tienen que buscar como Reciclando Conciencia nada más. A mí me dicen Charlie, así que cualquier cosa preguntan por mi número y si podemos vamos a dar una mano seguramente para que agilizar alguna cuestión y que no pasen por lo mismo que pasamos nosotros en algunos casos, ¿no? Y por otros que pasen por donde pasamos nosotros. Perfecto, te agradezco muchísimo, enormemente, te mando un abrazo grande, Carlos. No hay por qué, saludos a todos por ahí. Gracias. Ahí estaba Carlos Méndez, que es de Pinamar, de la cooperativa Reciclando Conciencia.